el ingeniero Salvador López Alfaro, director general del ICE. En adelante, él nos ha ofrecido en esta ocasión su tiempo para compartir con nosotros su experiencia en el mercado regional y también mostrarnos algo de lo que está ocurriendo en Costa Rica. Así que adelante, María Alejandra, para que nos leas un poquitito de la bio de nuestro expositor. Cómo no, bueno, hoy tenemos como expositor al señor Salvador López Alfaro, quien es ingeniero, electricista de la Universidad de Costa Rica, con maestría en Ciencias Aplicadas, especialidad en interconexión de sistemas de potencia de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, con 43 años de carrera en el ICE en diferentes puestos de coordinación y dirección, entre los cuales se destacan la jefatura de dirección científica y tecnológica de la Unidad de Proyectos y Servicios Asociados. Desde hace 14 años es director general del Centro Nacional de Control de Energía. Es especialista en sistemas eléctricos de potencia y en mercados eléctricos. Se ha destacado por su participación en la negociación de los reglamentos para el mercado eléctrico regional, del segundo protocolo del Tratado Marco de América Central y por el desarrollo e implementación de la regulación del sector eléctrico nacional. Desde el 2004 funge como miembro de la Junta Directiva del Ente Operador Regional, entidad que dirige y coordina la operación del sistema eléctrico regional y la administración del mercado eléctrico. Tiene experiencia en negociación nacional e internacional y en coordinación de grandes proyectos, conferencista internacional y habilidad para desarrollar relaciones interpersonales y ejercer liderazgo. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. La época que estamos pasando es una época bastante particular y yo creo que vamos todos a tener probablemente dentro de algunos años mucho que transmitir de experiencias a otras generaciones, porque efectivamente estamos viviendo algo sin precedentes en la historia y lo cual tiene para nosotros una gran cantidad de retos y responsabilidades. Es en ese sentido que es fundamental compartir toda nuestra experiencia y para mí es una verdadera satisfacción poder compartir con ustedes las experiencias que estamos teniendo en la empresa, en la industria eléctrica, en este momento en Costa Rica y en la región. Hemos estado desde el 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus como una pandemia mundial, realmente en esa tarea de lograr mantener dentro de todo lo que es los frentes para enfrentar esta pandemia, nos ha tocado dirigir en nuestros países también la parte eléctrica, que en este caso tiene un rol un poco menos visible que la que tienen los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud, que les corresponde el mayor sacrificio y que tienen la exposición en esta batalla, pero que también tenemos una serie de responsabilidades. Estaba leyendo hace poco unos documentos que está emitiendo el World Energy Council, la mayor organización mundial de energía en el mundo, y decían ellos que ya se puede sacar una primera gran enseñanza de toda esta experiencia, y es la importancia de la continuidad de las funciones de la industria eléctrica, la importancia de la resiliencia del sector eléctrico para nuestros países. Es realmente una situación particularmente importante que hemos enfrentado en todos nuestros países. Cómo lograr la resiliencia de nuestro sector, cómo lograr entender, cómo lograr la continuidad de este servicio en el marco de todas las restricciones que se van dando. No es igual que fallas en la red de transmisión, no es igual que un riesgo también de algún sabotaje o
acción de estas, pero tiene también una serie de implicaciones muy fuertes el enfrentar una pandemia en la industria eléctrica. Nuestras plantas, nuestra población trabajadora tiene grupos de personal muy especializado y muy pocos que cuando se dan estas situaciones, un contagio de estos grupos puede significar perder capacidad para poder enfrentar los retos que nos plantea a nosotros mantener un sistema eléctrico operativo con los niveles de calidad y de continuidad a los cuales está acostumbrada la población. Entonces, esas medidas de confinamiento nos han llevado hoy día a tener también una serie de consecuencias muy relevantes sobre la industria eléctrica. En el caso de Centroamérica en particular, de América Central, nuestra región, tenemos que estas medidas de confinamiento y restricción a la actividad comercial, más o menos estrictas según los países. Ustedes saben que en El Salvador, por ejemplo, se decretó una cuarentena nacional. Fuimos pasando de etapa en etapa. Hay algunos países que ya han ido abriendo o relajando sus medidas, pero en general hay una serie de medidas que se han tomado y que nos llevan a tener hoy día reducciones en la demanda eléctrica que nos plantean también una serie de retos para las empresas eléctricas de la región. Estas reducciones andan en el orden del 5 al 23%. En Europa, por ejemplo, me parece interesante indicarles que España tiene la demanda eléctrica hoy día que tenía en el año 2003, lo cual nos refleja cómo ha sido de dramático el cambio en la demanda eléctrica. Esto obviamente tiene consecuencias muy importantes sobre la industria eléctrica que más adelante vamos a tratar de delinear un poco. Tal vez para tener una idea de lo que es el mercado eléctrico regional. El mercado eléctrico regional, estamos conviviendo 6 mercados nacionales con un mercado regional que nos cubre a todos los países entre los cuales hacemos el intercambio. Nosotros, si vemos aquí esta gráfica de lo que es el año 2019, que es el que está en negro, y el año 2020, podemos ver que las transacciones traían una tendencia creciente de los meses de las primeras, de la semana 10 y la semana 11, y que fue lo que tuvimos también en los primeros meses de este año. Pero posteriormente a las medidas que se tomaron desde la semana 11 y 12 de este año, ya se ha comenzado a notar ese crecimiento tan importante que tenemos hoy día en nuestra demanda. Ustedes pueden ver cómo realmente es muy significativa las diferencias, teniendo hacia el final de las semanas, de la semana 21, por ejemplo, ya una diferencia estabilizada en alrededor de un 10%. Si sacamos lo de la última semana, agarrando todos los días de la última semana, en el mercado regional tenemos una reducción de 10.1%. O sea, que esa diferencia es bastante significativa. Y les voy a decir por qué. Los intercambios que se dan en el mercado eléctrico regional entre los diferentes sistemas eléctricos, entre los diferentes mercados, lo que hace es optimizar las energías más caras que hay en cada uno de esos países. Entonces, lo que se optimiza es una parte relativamente pequeña, pero son energías de un alto costo. Entonces, cuando se dan estas reducciones, en realidad las demandas de los países tienen ya en su total, digamos, tienen una optimización bastante grande. Entonces ya es más difícil optimizar las energías que quedan.
Entonces eso comienza a manifestarse en el mercado regional, donde comienzan a darse entonces estas reducciones generalizadas como las que ustedes pueden ver en esta gráfica. Hemos ido de menos a más, obviamente. Las primeras semanas teníamos crecimientos del orden de crecimientos de 1,68, pasamos a 8,20, menos 11, menos 15, menos 4, y ya nos hemos estabilizado alrededor de ese 10% en las últimas semanas. Ahora, este tema es muy interesante de analizar también. Si uno toma un poco 4 semanas como un mes, prácticamente estamos viendo que desde la semana tenemos 2 meses y medio, digamos, en que la demanda se ha venido abajo en estas condiciones. 2 meses para ser más exactos, digamos, en lo que hemos tenido una reducción significativa. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener todavía por un tiempo más esta demanda contraída. Esas son las estimaciones que hemos hecho. Incluso esta mañana que teníamos una reunión entre los operadores de la región, veíamos que estos 2 meses que hemos tenido de crecimiento probablemente se van a extender por unos 2 meses más en el nivel de crecimiento, pero retomar las condiciones de demanda iniciales en los países es lo que nos parece a nosotros que va a ser más difícil. Digamos, si uno analiza otros factores que vamos a ver más adelante, esto probablemente se va a extender por el resto del año, esta contracción en la demanda, y que va a reflejar probablemente crecimientos negativos en la mayoría de los países y a nivel del mercado regional en la demanda eléctrica. Para ir viendo también la potencia, a lo que veíamos antes eran transacciones de energía, y eso es como decir los montos máximos de potencia que se dan en cada una de los días, y se hace el promedio semanal. Entonces también la potencia se ve que ha tenido una reducción significativa durante todas estas semanas que les menciono, en los cuales tenemos esta reducción bastante ya consolidada. Aquí gráficamente, nada más para que vean ya el comportamiento gráfico de la demanda, cómo está totalmente por debajo, digamos, y normalmente la gráfica amarilla debería estar por encima, digamos, que es ya mostrando el crecimiento, digamos, más bien, en lugar de crecer como se está dando en este caso. Vamos a ver por países también cómo se ha comportado la demanda. Ustedes, les decía al principio, han habido algunos países que han tenido más o menos medidas. En el caso de El Salvador y Panamá, creo que son los países que han tomado medidas más fuertes. En el caso de Panamá, a raíz de un brote, de un crecimiento muy rápido. En el caso de El Salvador, acciones preventivas muy previas, digamos, que se tomaron por parte del presidente Nayib Bukele y su gobierno. Y en el caso de Guatemala, más bien, digamos, ha habido una posición intermedia, pero sí con una tendencia, digamos, con relación al año pasado, de crecimientos que ya se están consolidando en más del 8%. O sea, ahí andan como entre el 8 y el 10% también. Hay que tener en cuenta que aquí estamos haciendo realmente una comparación de un año, digamos, y eso pues tiene una desventaja, y es el hecho de que también ha habido un crecimiento de la demanda del año pasado a este año que era normal hasta el mes de marzo, digamos, de este año. Entonces, eso, aún tomando en cuenta eso, que ya había un crecimiento, entonces tenemos estos decrecimientos. Pero si tomamos en cuenta, no con relación al año pasado, sino a lo que pasaba en marzo de este año, el decrecimiento es mucho mayor. Obviamente que vamos a tener eso ahí presente para todos los casos de Centroamérica, porque los hemos hecho de esta manera. En el caso de Guatemala, a nivel de potencia, también está reflejándose ese crecimiento que les estoy mencionando, que aquí en caso de potencia, el decrecimiento, digamos, anda cercano al 8%, también un poquito menor del 10% que se nota en la energía total por semana.
Y esta es la gráfica de cómo se ve también su curva ya muy por debajo de la curva del año 2019. En el caso de El Salvador, como les mencionaba, ya que ustedes pueden ver la gráfica azul, que es la que muestra la línea continua azul, que es la que muestra el porcentaje de crecimiento, de cambio de crecimiento de la demanda, ya sí andan por decrecimientos del orden del 20%. Ellos, como yo les decía, se tomaron medidas más fuertes y aquí se nota, digamos, ese confinamiento, incluso después de que tomaron la decisión de hacer la cuarentena nacional, igualmente se dio un mayor decrecimiento de la demanda. Esos niveles ya cercanos al 20% son muy parecidos a los de Panamá acá, aunque desde el punto de vista ya de la comparación, no con el año anterior, sino con el mes de marzo, los de El Salvador pueden haber, en algunos casos han llegado hasta el 30%. En la potencia igual, digamos, con decrecimientos cercanos al 17,5, 18%. Y aquí se ve cómo ya sí su demanda todavía anda mucho más abajo de lo que era el año pasado, como les estaba mencionando. En el caso de Honduras, Honduras ha tenido, digamos, un primer momento en el cual no se tomaron muchas medidas, pero luego ya han tomado medidas un poco más fuertes, teniendo ya de crecimientos que andan cercanos al 14%, digamos, que es lo que hemos venido observando en las últimas semanas. Estos 14% también pueden ser incluso un poco mayores si tomamos en cuenta la comparación con el mes de marzo y no con el año pasado directamente. Entonces, este es el caso de Honduras, en donde, como pueden ver, aquí tiene ya al final de las semanas que han endurecido un poco más las medidas, se nota, digamos, el decrecimiento más importante de la demanda. Vamos al caso de Nicaragua. Nicaragua es el único país que no ha tomado medidas y que tenemos un comportamiento totalmente diferente. Digamos que la población, sin embargo, sí ha tenido algunas acciones que aquí se notan, digamos, en reducciones en algunos casos, que estuvo la demanda incluso cercana al 5% de reducción en la semana 18, pero ha ido creciendo, digamos, gradualmente. En este momento está cerca de 4 de crecimiento. Entonces aquí hay una situación que es real. Aquí la podemos ver como ya el año 20, ya aquí sí es superior al año 19. Lo que no teníamos, digamos, en estos meses anteriores, en estas semanas anteriores, en donde la población directamente ha tomado algunas medidas. Entonces ahí siempre hemos tenido también en algunos periodos de crecimientos de la demanda en el caso de Nicaragua. Eso también en caso de potencia se ha dado esa misma manifestación, aunque ya en la última semana se estaba dando una situación distinta. Según el último dato que hemos recibido de la Organización Panamericana de la Salud, en Nicaragua ya hay una transmisión comunitaria del virus y que por lo tanto hay una situación de riesgo grave, y eso puede ser que hacia el futuro, ese futuro que nosotros estimamos en unos 4 meses que se puede extender esto más, podría significar reducciones similares o mayores a estas que veíamos en los meses estos críticos. Y aquí se puede ver cómo en estas semanas hubo esas reducciones y cómo aquí hay una tendencia, digamos, a crecer un poco por allá de lo que estaba el año 2019. Este bajonazo que hay aquí en la demanda, eso es algo típico de la demanda, digamos, aquí ustedes lo pueden ver también en el año 2019, y es producto de que ya comienza el invierno y entonces las temperaturas bajan un poco y seguramente se usa mucho menos aire acondicionado o hay menos gasto, digamos, en otros aparatos. En el caso de Costa Rica, digamos, desde un inicio se tomaron medidas y han sido medidas bastante, digamos que moderadas, aunque ha habido confinamiento, mucho teletrabajo, principalmente instituciones públicas. Sí hemos tenido una reducción importante de la demanda que se ha consolidado desde que en relación al año pasado, cercana a un 6%.
Eso es un poco lo que tenemos ubicado. Esto, digamos, en el tiempo ha sido un poco diferente. Tal vez no he aclarado que la semana 15 y 16 son las semanas santas del año 2020 y la del año 2019. La 16 la del año 2019 y la 15 la del año 2020. Entonces, por eso es que también aquí hay estos brincos un poco inexplicables en todas las gráficas. Pero eso es producto de estas 2 semanas que para mí no son típicas para hacer comparación, más son las anteriores a estas 2 y las posteriores, que aquí lo vemos como se ha estabilizado más alrededor de aquí de un 8, de un 9, en unos casos 8, 5, 4, pero que creemos que aquí esto se va a mantener alrededor de un 8%, como lo vamos a ver ahorita más en específico en el caso de Costa Rica. La potencia igual ha tenido una variación de ese mismo orden, digamos, tal vez un poquito menos, y eso se puede ver aquí cómo ha habido esa reducción desde las semanas, de las 2 últimas semanas de marzo, digamos, hasta la actualidad, una reducción consistente de la demanda. El caso de Panamá, que ustedes lo deben de conocer tal vez mejor que yo, pero aquí se ve cómo ustedes sí tuvieron que tomar medidas muy fuertes de confinamiento y de enfrentamiento de una infección muy rápida. Y con relación al año pasado hemos llegado a tener variaciones de 21,79 y se ha estabilizado en alrededor de un 13, 15, 14, 13% por acá, 14%, en lo que es comparación con el año pasado. Ahora incluso estaba hablando con Cristóbal y tenemos, igual que acá, digamos, casos de comparación con las semanas previas a la pandemia de alrededor de un 20%, o incluso han andado un poquito más arriba de eso, cercano al 22, 23%. Eso en potencia se ve claramente la disminución tan significativa que ha habido, ya llegando a los niveles de 20%, se nota muy, muy claramente esa reducción. Y la demanda aquí donde no toca ningún punto del año 2019 y está totalmente contraída en este periodo. Esa es la condición que tiene Centroamérica. Ahorita vamos a ver un poquito lo de el caso de Costa Rica y después veremos tal vez ya algunas medidas más generales y algunas consecuencias generales de toda esta afectación. Entonces, la demanda nosotros sí la tenemos más identificada aquí en alrededor de un 8% la reducción. Tenemos todos los días, digamos, desde el 16 de marzo hasta el 9 de abril. Bueno, este era el 19 de abril aquí, pero en realidad es en mayo, es 19 de mayo que tenemos todas estas 24 del domingo, 24 de mayo, y todos estamos aquí girando muy cercanos al 8% en este momento. Entonces aquí se parece mucho, digamos, porque el crecimiento de la demanda del año pasado a la de este año es muy baja, entonces en realidad es muy parecido también el decrecimiento que tenemos en la demanda, tomando en cuenta de referencia las 3 semanas anteriores al COVID. Y eso es lo que tenemos nosotros en esta curva. Nosotros eso nos ha permitido tener muy poco uso de térmico. En Costa Rica ha sido 0,6 el uso de térmico y hemos tenido una importación del 3% para atender la estacionalidad que todos los años tenemos que atender por la pérdida, digamos, del recurso hídrico, que se baja de alrededor de los 70, 72% a los 57, 57.8%. Entonces, en este momento la atención de la demanda ha sido 96.37% con recursos renovables. Esta es la situación que tenemos hoy. Tal vez haciendo un poco una recapitulación de los crecimientos de demanda por año, nosotros tenemos que de aquí para atrás hemos tenido crecimientos diferentes. Antes de la crisis del 2008, toda la crisis inmobiliaria mundial, que nos cambió totalmente el panorama de la demanda y aquí comenzó a tener este comportamiento y que en los últimos años incluso ha sido menos de un 1% en el 17 y 18 y el año pasado, producto de un año muy seco que se usó muchísimo aire acondicionado, tuvimos este crecimiento de demanda de un 1.97%. Para este año
En el periodo de enero a abril tenemos un decrecimiento de 0.91. Pero ya para el año, para estos últimos meses, estos meses de mayo y los que falten, esto va a ir siendo un poquito mayor. Y lo que estamos es considerando que va a haber un decrecimiento entre un 1 y un 2% a final del año. Ese es un poco el margen, el rango en el que creemos que se va a mover la demanda anual, que probablemente va a andar cercana a menos 2%, lo cual ya es un montón de energía y un costo muy, muy elevado, digamos, para las empresas. La evolución de los negocios y la experiencia del cliente, bueno, la reducción sostenida de la demanda puede extenderse por todo el año, o sea, la recuperación, es muy difícil que haya recuperación pronta, digamos, muchos tal vez tenían en mente que pasa dentro de 2 meses, 3 meses y nos reincorporamos igual, pero la verdad es que mientras no hay una vacuna, muchas actividades van a estar muy, muy, muy restringidas. Una de ellas, y la más importante actividad económica que tiene Costa Rica, por ejemplo, el turismo, esta va a estar contraída según las estimaciones que se hacen en Europa de la reactivación digamos, de toda la empresa aeronáutica en general. Va a ser hasta el año 2023 que va a haber una restauración a lo que había previo al COVID. Entonces eso nos lleva a que realmente este año la actividad del turismo va a estar bastante contraída, y eso ya es una porción importante de la demanda. También, digamos, actividades como toda la parte comercial, de centros comerciales, restaurantes, todo esto también, digamos, el restablecimiento de las condiciones va a ser muy gradual. Se habla, por ejemplo, ya en nuestro país se han restablecido gradualmente algunas partes de las actividades comerciales, muy pocas todavía, pero se dice, por ejemplo, se puede vender comida para llevar, pero no se puede quedar en el establecimiento. En algunas actividades que se van a ir abriendo, solamente puede haber, digamos, el 50% de la capacidad, ya sean pequeñas ventas de alimentos o de supermercados o todo esto. O sea que toda la actividad comercial tampoco se va a restablecer mientras no haya una cura o una vacuna para el SARS-CoV-2. Entonces, estamos en este momento en una condición en la cual las actividades económicas van a estar deprimidas, porque además hay un desempleo muy grande que se ha dado en todo el mundo a raíz de todo esto. En la medida en que hay empresas que no pueden sobrevivir, se han también emitido leyes que permiten a las empresas reducir las jornadas de trabajo, reducir también los salarios, y finalmente todo esto repercute en la capacidad adquisitiva de los consumidores. Entonces, restablecimiento del consumo va a ser difícil que se haga incluso en el año entrante. Entonces, de aquí a allá, la demanda va a sentir el impacto de estas medidas, ¿verdad? Porque esa capacidad adquisitiva va a hacer que la gente entonces tienda a consumir menos en actividades comerciales, va a haber menos producción industrial porque va a haber menos consumo, y finalmente muchas actividades incluso irán a desaparecer, ¿verdad? Porque hay actividades que no van a poder sostenerse durante mucho tiempo. Esto nos lleva a que esa reducción de la demanda va a implicar, digamos, reducción este año, probablemente el año entrante ya no, pero crecimientos o va a haber o no va a haber, o va a haber muy pequeños crecimientos. Entonces este es un impacto grande que va a recibir la industria eléctrica. Por otro lado, también aquí se han emitido decretos para permitir la moratoria de los clientes mayoristas y minoristas del sistema eléctrico. Entonces, esto se podría recuperar hasta el año 2021. Entonces, esto también va a ser un impacto sobre las finanzas de las empresas eléctricas.
¿Cómo se va a resolver? Bueno, los países lo podrán afrontar de diferentes maneras. Los que tengan reservas podrán hacerlo mediante, digamos, algunas cooperaciones o colaboraciones con empresas. Otros podrán realizar, digamos, algunas actividades que les permita, digamos, mantener sus finanzas sanas. Entonces, eso implicará reducción de algunas de las actividades que se realizan por parte de las empresas. También la moratoria que van a tener los clientes, las moratorias estas implican entonces también déficit en las finanzas, lo cual va a implicar obligaciones para las empresas de capital de trabajo. Entonces aquí va a haber endeudamiento, va a haber encarecimiento de las actividades. Esto nos lleva a nosotros a tener entonces hacia el futuro una condición más difícil. Ahora, las ventas también se van a reducir. No solamente tenemos que hay una contracción de la demanda, sino que también hay reducciones de demanda en consecuencia de que hay empresas que van a autoconsumir. El autoconsumo de las distribuidoras o de los clientes por alternativas de autogeneración o los recursos distribuidos, esto también se va a incrementar en algunos casos particulares. Entonces, nosotros estamos percibiendo que hacia finales de año probablemente vamos a tener una reducción de ingresos, una reducción de demanda, y la moratoria también va a hacer que se difieran ingresos que la empresa tiene que recibir. Entonces, bueno, esto nos lleva a una obligación de implementar también desarrollar algunas actividades de búsqueda de apoyo financiero. El Banco Mundial, el Banco Interamericano y también algunas agencias de cooperación ya han planteado alternativas para apoyar a empresas que entren en situaciones complicadas. No todas les toca entrar en esas condiciones. Aquí las empresas generadoras son las que más van a recibir al final de la cadena algunos impactos de la reducción de ingresos, y por otro lado también, digamos, ya tienen compromisos muy altos de deuda, especialmente estas empresas eléctricas de generación. Una pregunta, estimado. Sí, ¿cómo va el tema? Siendo el ICE un mercado, digamos, verticalmente integrado, disculpa, ¿cómo va esa negociación ICE con el regulador de Costa Rica para efectos de alguna manera buscar conjuntamente medidas para de alguna manera mitigar todos estos efectos negativos del COVID? Bueno, exactamente es uno de los temas que se han estado trabajando en las últimas semanas. Digamos, hay una serie de medidas que ha tomado el gobierno digamos, de promover, por ejemplo, la moratoria en algunos clientes que se les han rebajado mucho sus ingresos, y entonces hay que ver de qué forma se va a recuperar eso a través de las tarifas eléctricas. También ha habido una tendencia fuerte a buscar digamos, la compensación de los costos a través de las tarifas, pero eso se va a diferir hacia otros años. Entonces, en estos momentos todavía, digamos, no tenemos claro cuál es el tamaño del problema. Todavía estamos, digamos, como a la mitad del río y no tenemos claro cuánto es exactamente el problema que vamos a tener. Ahorita yo les voy a dar algunos datos de morosidad y que podrían ya darnos alguna idea, pero tenemos que ir estabilizando estas cifras pero del regulador hay toda una disposición de ver de qué forma se puede garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas. Como vos dijiste ahora muy bien, Cristóbal, estamos en un sistema en Costa Rica, en un modelo en el cual es verticalmente integrado parcialmente, digamos, se permite que las distribuidoras generen, que el ICE, que tiene generación, transmisión y distribución, y el centro de control pueda también tener todas esas funciones integradas.
Entonces hay dos principios claves que son el servicio al costo y por otro lado también la sostenibilidad de las empresas, o sea que las tarifas deben de cubrir los gastos de las empresas. Entonces, en este momento estamos en esas discusiones para ver hasta dónde se va a poder hacer, en la medida en que tampoco se pueden hacer aumentos de tarifas en medio de una situación como las que estamos ahora. Pero son los elementos que habrá que ir analizando ya más en concreto en las próximas semanas. Bueno, digamos, las medidas de mitigación para la reducción de ingresos ha sido también las actividades de teletrabajo reducen muchos gastos a nivel de la institución. Eso también se está analizando ya para cuánto va a perdurar en teletrabajo luego de que se haya declarado ya, digamos, que ha pasado la pandemia. El impulso a la transformación digital de tal manera que se pueda optimizar al máximo los procesos. Incursión en nuevos negocios y asesorías a clientes, ¿verdad? Para poder garantizar mayores ingresos y más estables. Todo eso se está analizando con el fin de cómo reducir los costos. También hay una serie de medidas tendentes a sacar de circulación algunas plantas que no se requieren y a suspender algunas inversiones que estaban planteadas, en la medida en que esto va a prolongar más la necesidad de más recursos de generación en el futuro. Bueno, tal vez para mostrarles un poquito nada más la recaudación, cómo se ha disminuido, digamos, en el caso del ICE. En febrero, esta era un poco la recaudación que había, digamos, hay que recordar que en este momento no había ninguna pandemia todavía, pero, digamos, el ICE en alta tensión tenía un 100%, el otro era en clientes ya directos, teníamos un 98 o 57 de recaudación, y las distribuidoras que han venido con ciertos problemas por haber hecho inversiones en algunos proyectos de generación estaban con una morosidad cercana al 15%. En marzo, digamos, ya aquí se ve un bajonazo de 98 a 95. En el caso también de las distribuidoras se ve también de 85, pasamos ya a 83, y el total ya aquí estábamos de 92 a 89. Ya marzo tuvo, digamos, las últimas 2 semanas, aunque todavía levemente, pero estuvo afectado. Y vean ustedes la recaudación para el mes de abril, que esa se hace en mayo. El 71% de los clientes del ICE, aquí bajó un 78%. Alta tensión, que son las empresas a las cuales se les dio posibilidades de hacer arreglos de pago, 100%, 0%, o sea, no han pagado nada. Lo mismo que las distribuidoras, que tampoco han pagado. Entonces, la recaudación es un 36% únicamente. Entonces, esto todavía nos lleva a esta situación, digamos, la morosidad minorista en millones de colones se ha comportado de esta manera a la mitad del mes de mayo, hasta el 17 de mayo. Eso es un porcentaje que anda cercano a un 4%, de 4, han dado ahí cercano al 4%. Esta es la morosidad mayorista, digamos, que tal vez son grandes empresas, minoristas, que no son las grandes empresas, pero que tienen muchos abonados que están tomando esta alternativa de hacer una renegociación de sus deudas. La mayorista, digamos, esto es lo que ha venido la morosidad, digamos, a nivel de cada una de estas semanas. La morosidad, digamos, ha ido decreciendo de acuerdo con lo que estamos recibiendo en las últimas semanas, y probablemente se va a estabilizar en algún punto ahí. El total de la morosidad es este que tenemos acá, y son ya 14.000 millones de colones, 15.000 y 22.000 en estas semanas, y aquí 17, 12 y 8. Como esto es, digamos, los que entran en morosidad acá, digamos, hay que sumarlos a los de acá y a los de acá. Entonces, en realidad, aquí es donde se va viendo que esto ha ido reduciendo el número de empresas que entran en morosidad, pero ya esto lo que hace es ir sumando las que ya hicieron acuerdos previamente, ¿verdad? Que estos pasan sus deudas para el año 2021.
Entonces el ICE ya incluso comunicó que hay 1.167 arreglos de pago con clientes comerciales e industriales, que son muestra de eso que les mencionaba. Entonces hay toda una política para eso en la medida en que hay un decreto que nos obliga a hacerlo. Y en la evolución de los negocios, digamos, también ha sido muy interesante el hecho de que mucho de lo que se hacía en agencias también se tuvo que cambiar. Entonces hoy día, aunque las agencias han seguido trabajando, vean ustedes cómo ha ido creciendo el porcentaje de gente que hace trámites virtuales. Entonces hemos ido en estos, teníamos cero virtualización de agencias y hoy día este es el trámite que se hace virtual y estos son los que se hacen en agencias. O sea que ha habido un crecimiento altísimo y que va probablemente a alcanzar y superar muy pronto a lo que se hacía en agencias por parte de los clientes virtuales. Y eso es también una consecuencia de toda esta experiencia. Entonces, bueno, tal vez tratando de hacer una síntesis de todos estos efectos que hemos visto hasta ahora, podemos ver algunas proyecciones y el impacto que se está teniendo. Entonces, definitivamente las medidas tomadas contra el COVID tienen un impacto sin precedentes en la economía y en los sistemas eléctricos, y eso es a nivel mundial. El SICA proyecta que la economía de Centroamérica mostrará un decrecimiento en el PIB del orden de 2.9. En Costa Rica se estima ya que puede llegar a 3.6 el decrecimiento, que ya lo comunicó el presidente de la República. En este caso, para el 2021 el crecimiento va a ser nulo probablemente, o sea, no va a haber crecimiento, es las estimaciones que hay para el 2021, y no solo para Centroamérica, vi que también en Europa estaban haciendo la misma estimación. El precio del petróleo, el gas y el CO2, bueno, esto tiene una gran implicación en la industria eléctrica. El precio del barril Brent se encuentra en los niveles de precios más bajos de los últimos 15 años, o sea, de 60 el barril bajó a cerca de 20, incluso estuvo a $2 y está en estos momentos, de acuerdo con los países productores, finalizó el acuerdo, cuando finalizó el acuerdo de los países productores para limitar la producción, y eso entonces ha hecho que se estabilice en esos 20, pero eso ha seguido bajando. Y en el futuro, ya pensando en los mercados futuros, según lo que se habla en los mercados de futuro, se están viendo precios de equilibrio alrededor de los $50 en el barril a largo plazo. O sea que esto va a ser en muy largo plazo, o sea, del presente a esos $50 van a haber varios años, y eso es un poco las estimaciones que hay. Y las estimaciones de Fitch Rating y también de la Administración para la Información de la Energía de Estados Unidos, la IA, están previendo ya precios por barril cercanos a 45 para el año que viene, si bien el FMI, que es algo más pesimista, con previsiones de $40. O sea que esto es un poco las previsiones más optimistas que hay, pero tenemos estas otras de que hasta en el largo plazo va a llegar a esos $50. Entonces ya, digamos, no va a haber una recuperación a los precios que había antes, y durante estos meses y el año entrante probablemente vamos a tener precios muy bajos del petróleo. En cuanto al gas, igual, digamos, los precios del mercado de gas europeo, el TTF, también se encuentran en los valores mínimos de los últimos 15 años, hasta situarse entre 6 y 7 euros en este momento. Este comportamiento de bajada de los precios desde los últimos trimestres del 2018, o sea, ya las reducciones ya venían desde años atrás, y ahora los precios, ha dicho, todavía bajen más fuertemente. Los futuros los sitúan en $15, pero en 15 euros, pero también, como les decía, en el largo plazo. Entonces, bueno, con solo a marzo nosotros veíamos ya este comportamiento de la energía, incluido el petróleo, como, digamos, bajonazos muy, muy fuertes en el mes de marzo, digamos, sostenidos solamente por digamos, de bajar a cero. Incluso hubo momentos en que había valores negativos del precio del petróleo, solamente después de los acuerdos que se lograron,
pero sigue siendo muy acuerdos poco sostenibles, digamos. Entonces, los precios en el mercado de electricidad, los niveles de los precios de los mercados de electricidad son los más bajos de la última década, aunque para la mayoría de los mercados los precios actuales no son excepcionales. Digamos, ya nosotros hemos vivido en otros momentos también bajonazos de precios, y aunque muy puntuales. Yo diría que la diferencia es que ahora los bajos precios del petróleo y del gas y la caída de la demanda que estamos teniendo en todos los países, entonces van a tener precios más bajos, y eso va a ser más sostenido en el tiempo, y probablemente por varios meses vamos a tener precios muy bajos de la energía, especialmente en nuestra región, en Centroamérica, que tiene ya bastante gas incorporado y también tiene bastante carbón, que está ligado a los precios del petróleo y el petróleo, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a configurar un escenario futuro en el cual vamos a tener precios de electricidad también bajos, derivados de esta consecuencia de los precios del petróleo y el gas. Según estimaciones del Banco Mundial, la recuperación económica puede empezar a finales del año 2020 en algunos países, pero los niveles anteriores a la crisis se van a alcanzar hasta el año 2023. Digamos, esta es una estimación bastante optimista también, pero digamos, va ligada también a comunicados que ha hecho la industria aeronáutica, donde han establecido mecanismos para lograr garantizar la seguridad en el viaje de las personas y reducir las posibilidades de contagio. En cuanto a la recuperación de la demanda de electricidad, el escenario para cada país es muy particular, dado que la demanda tiene una sensibilidad también distinta al PIB. Digamos, la estructura de la económica, de cómo es la estructura industrial, la comercial, todos tenemos condiciones muy diferentes. Digamos, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, el turismo es muy fuerte. Entonces, bueno, ya esa industria tiene una presencia grande y ha hecho que el sector comercial sea el de mayor dinamismo. Eso todo se va a deprimir, entonces, durante varios años. Y el turismo se prevé que se recupere a los niveles que había antes de marzo de este año, hasta el año 2023. Entonces, bueno, este es un tema que nos lleva también a reflexionar de cuánto va a durar realmente en restablecerse condiciones similares a antes. Yo creo que, aunque ya nunca vamos a tener nada similar, me parece a mí que esto va a detonar también algunos cambios estructurales en la economía, como el teletrabajo, como la transformación digital, que va a hacer que muchos procesos se optimicen, y eso las empresas buscarán optimizaciones para sobrevivir, algunas van a desaparecer, y eso va a hacer que ya el escenario que teníamos antes nunca se repita, que vamos a tener probablemente un cambio estructural como el que les mostraba yo al principio que tuvimos después eso me interesa mostrárselo nuevamente, pero antes del año 2008, que fue la crisis económica inmobiliaria. Antes de esta fecha, digamos, con la crisis que tuvimos, primero se deprimieron muchas actividades, pero ahí se quedaron. Y luego lo que fue el desarrollo de equipos eficientes de energía, el uso de otras alternativas energéticas, todo eso dio pie a que la demanda ya es otra. Nosotros creemos que de aquí en adelante va a haber otra condición, y probablemente más bajo que esta etapa, o sea que vamos a tener crecimientos de cero o negativos, o muy poquito por encima de cero en el futuro. Entonces ese es otro tema que hay que ver con mayor detalle. También en lo que es la generación renovable es interesante dar algunos, digamos, enfoques de futuro, pero en el corto plazo va a haber retrasos en proyectos de construcción, y la situación actual de los precios bajos y la gran incertidumbre pueden hacer inviables muchos proyectos de generación renovable. Ese es un tema muy interesante, porque casi siempre, digamos, la rentabilidad de los proyectos renovables se hace en función de sustituir o desplazar generación más costosa. En el caso nuestro también del costo final de la energía. Ahora con precios más bajos, y con precios más bajos hacia la demanda, también con reducciones muy importantes de consumo,
podemos llegar a tener precios más bajos de la energía, que va a ser también menos viable muchos de los proyectos que se habían estado tal vez estudiando o que estaban en fase de desarrollo a nivel de generación renovable. Sin embargo, si un proyecto era viable antes de la crisis, seguramente en el largo plazo también va a ser viable, pero tenemos que esperar ese periodo de tiempo que digamos será 2023 o más allá, 2025, cuando sea viable desarrollar nuevamente todos esos proyectos. Pero en el corto plazo probablemente va a haber un gran digamos, paronazo, y no solamente de esto, sino de los carros eléctricos, que hablaba también con Cristóbal ahora al inicio. Bueno, el carros eléctricos probablemente también va a ser, al haber menos, va a ser más, digamos, al reducirse los precios del petróleo y el gas, probablemente va a ser menos viable hacer sustitución a vehículos eléctricos con precios más bajos de combustibles, ¿verdad? Entonces, obviamente que esto va probablemente a extender todas las metas y los objetivos de cambio climático y de la COP21 para efectos de cumplir con los créditos de carbono o con las metas con las metas de cambio climático. El impacto que se prevé en el crecimiento de autoconsumo será transitorio, o sea que también después continuará más fuertemente probablemente el autoconsumo de electricidad por los consumidores finales, o sea, lo que es toda la generación distribuida y recursos distribuidos. Y los planes de sustitución de generación con fuentes fósiles seguramente necesitarán una revisión en países emisores de CO2, ya sea para adecuar los objetivos o para cambiar estrategias planteadas. Definitivamente que eso es un tema que estará planteado también en esos países, ya que hay que readecuar muchos objetivos y cambiar muchos planes estratégicos. Aquí va a haber una nueva estrategia a todos los niveles en el mundo. Entonces, se hace fundamental hacer un seguimiento del impacto de la pandemia, y esta cambia todos los días. Entonces, realmente lo que estamos hablando hoy son las estimaciones y las valoraciones que hacemos hoy, pero si esto, digamos, se hace más grave hacia el futuro, o si se extiende mucho el plazo para encontrar una cura o una vacuna, todo eso también hará que las cosas sean más dramáticamente diferentes. Entonces, todo este es el seguimiento que ahora día a día hay que seguirle dando a toda esta crisis en todos los países del mundo. Y hoy día sabemos que ya en Italia, bueno, comenzando por China, Corea, Italia, España, están retomando, de Francia, están retomando actividades, incluso Estados Unidos, que es uno de los puntos más fuertes, pero todos ellos en cualquier momento podrían tener una segunda ola. ¿Y cómo será esa segunda ola y qué impacto tendrá? Esos otros elementos que habrá que analizar. Tenemos una situación muy particular, y ahorita es que el eje de la pandemia pasó a Sudamérica, y bueno, nosotros estamos muy cerca de Sudamérica. Eso también va a tener impacto sobre nosotros. Ya hoy día, en el caso de Costa Rica, la frontera con Nicaragua, que no ha tomado medidas, se está convirtiendo en una frontera peligrosísima. Digamos, los últimos casos de hoy, que hubo un crecimiento de 28 casos, y habíamos tenido casos de 5, 4, 2 y 3 por día, y estamos pasando a 28, y mucho es también de contagio de transportistas o de migrantes hacia la zona de Guanacaste, algunos ilegales. Entonces, todo esto nos lleva también a sentir que estar en una zona donde estamos ahora en el eje de la pandemia, eso puede hacer también que en el caso de nuestros países esto se extienda más, ¿verdad? Hacia el futuro de lo que hoy día estamos pensando. Entonces, ese tema es un tema también muy relevante a darle mucho seguimiento, y por lo que quise incluso poner en negrita esa última frase, en la medida en que todos los días está cambiando y todos los días tenemos que estar valorando, aunque hay cosas de las que hemos hablado que probablemente van a ser sostenibles y van a ser fundamentales también en el largo plazo. Bueno, esto es un poco la exposición que quería hacerles, y les agradezco que hayan tenido el tiempo de escucharla, y les he transmitido ahí algunas de las experiencias y de los datos con los que contaba. Así es que quedo abierto tal vez a cualquier pregunta, con mucho gusto. Sí, correcto. Mil gracias, Salvador. Estamos muy contentos de tu participación y toda la información que nos has compartido. La pregunta que es cajonera en este tipo de eventos, si nos puedes compartir la presentación para que aquellos que estén interesados puedan acceder a esta información
y tenerla disponible. Claro, yo se la había pasado a Alejandra, creo, y pueden distribuírsela. Correcto, Si hay algún detalle adicional que quisieran, incluso con mucho gusto también se los podría facilitar. correcto. Yo la tengo, señor Cristóbal. Se la envío en cuanto termine la reunión. Bien, excelente. Aquí hay una pregunta del señor Guillermo, donde consulta sobre el impacto que se ha visto en el uso y en la operación de las centrales termoeléctricas. Entendemos que han tenido que, de alguna manera, prescindir operativamente de ellas, ¿no? Para que nos cuentes un poquito de eso. Las centrales térmicas o las centrales eléctricas en general. Cristóbal. Sí, en general, termoeléctricas en general. Sí, bueno, nosotros las térmicas no las hemos usado en esta oportunidad en Costa Rica, producto de que los precios a los cuales se despachan esas plantas para nuestro país tienen costos de combustible del año pasado. Teníamos entonces el costo por kilovatio, por megavatio hora de la planta de Garavito, que es la más barata que tenemos en el país. Esa tiene costos de $130 el megavatio. Nosotros en la región hemos estado comprando a 50 y 60, entonces realmente esos costos son los costos variables. Entonces realmente hay una diferencia muy grande en los precios y entonces hemos estado despachando los costos de acuerdo con eso, la región, y por eso tenemos mucho más importaciones que producción de energía térmica. Ese es un dato que está asociado más a la valoración contable de las reservas de combustible que tenemos en el país. Entonces, digamos, esos inventarios que se quedan inmovilizados, digamos, a precios del pasado, solo sucede, digamos, tal vez en empresas públicas. Si fuera una empresa privada, puede, digamos, hacer una revaloración de activos y darle el precio de mercado, y de esa manera podría ser despachada esa planta a menores precios. Pero hoy día tenemos precios que son muy altos, y en la región pues hemos encontrado, como le digo, precios incluso de 50 y 60 dólares para compra de energía en el verano, o sea, lo cual es algo obviamente que nunca ha ocurrido en la historia, ¿verdad? Del mercado del MER. Entonces esa es la razón por la cual las plantas térmicas nuestras se han despachado tan poco en este año. Bien, me parece muy clara la situación que manejan allá en Costa Rica. Y con respecto a la posibilidad tú mencionabas de algunos proyectos que no se iban a ejecutar o o de algunas plantas de las cuales iban a prescindir, ¿hasta dónde van a permitir la salida de digámoslo así, de alguna central existente, haciendo énfasis en una central existente? Considerando que a futuro uno no sabe si la va a necesitar por un tema de confiabilidad más adelante. ¿Y qué plan de rescate ustedes planean tener o qué plan ustedes tienen para gestionar de que estos proyectos de generación que cubren pocos momentos, como es el caso de la termoeléctrica, en pocos momentos la demanda no salgan del parque de generación? Ok, bueno, casualmente estamos terminando un estudio que entregamos ayer sobre plantas térmicas ya existentes, las más caras que tenemos despachándose en este momento, y también tenemos dos casos más, y es el caso de plantas de filo de agua. Nosotros tenemos en Costa Rica una matriz que está compuesta de, primero que todo, el total de la potencia instalada es de 3.540 megavatios. Esos 3.540 tenemos alrededor de 1.300 megavatios, 1.300, 1.400, que son filo de agua. O sea, son plantas que generan únicamente cuando hay agua en el cauce del río, y la capacidad de almacenamiento es muy, muy pequeña, digamos, apenas para algunas horas en el día. Entonces,
De estas hay un grupo que nosotros hemos comprado de generadores privados, que ya se les están venciendo los contratos. Entonces, cuando se les vencen los contratos, nosotros no tenemos obligación de renovar esos contratos. Entonces, lo que hemos hecho en el año pasado se hizo con 2 plantas, Don Pedro y Volcán. Estas 2 plantas, que eran de 16 y 20 megas, nosotros lo que hicimos fue decirles, bueno, nosotros estamos dispuestos a renovar sus contratos siempre y cuando usted le compro toda la energía que tenga entre el 15 de febrero y el 15 de mayo, y el resto del año solamente si el sistema lo requiere. Entonces, la ARECEP establece un precio y quedó establecido ese contrato de esa manera. Ahora, a raíz de que hay un excedente, pero además tenemos la demanda máxima nuestra está en 1.700. Entonces, el hecho de tener ese excedente tan grande instalado nos permite en estos momentos decir, plantas de filo de agua, realmente para tenerlas en el invierno, porque en el verano es muy poco lo que aportan, puedo prescindir de ellas. Entonces, si hay gente que se le vence un contrato, yo puedo decir, no voy a extender ese contrato. Ahora, en el caso de las plantas térmicas, te decía que hemos terminado un estudio el día de ayer, en el cual estamos haciendo escenarios con todas las 54 series que tenemos nosotros hidrológicas, para ver con escenarios de crecimiento de demanda que teníamos de 2.4, de 1.2 y también de 0, en qué casos podríamos llegar a requerir todo ese parque de generación instalada. Solamente en algunos casos muy, muy extraordinarios, de extremadamente secos, sale necesario contar con esas unidades. Por ejemplo, este año no se despachó ni una hora esas plantas, este año en el verano. El año pasado se habían despachado 16 horas algunas plantas de esas. Y tenemos en algunas de ellas precios muy altos, cercano a los $500 el megavatio, porque son turbinas de gas con diésel, ¿verdad? Eso nos lleva a que realmente podemos prescindir perfectamente de esas plantas en algunos, digamos, no todas, obviamente, porque siempre está la reserva fría que por cualquier problema que se presente en el sistema tenemos que complementar con un poco de térmico, independientemente del momento en que nos encontremos. Pero tenemos suficientes reservas, digamos, como para poder tomar decisiones de sacar algunas de esas plantas. Tal vez, digamos, en Boín, que es la planta de que te hablo, tiene en estos momentos 6 turbinas de gas y nosotros tal vez podríamos sacar 2. También hemos pensado en que como no es despachable por precios en el mercado regional, y estamos haciendo también escenarios de en qué escenario puede no haber energía en la región, ¿verdad? Y nos sale también muy poco momento en el cual el mercado regional no tiene excedentes para poder comprar. Entonces, y también la capacidad de los interconectores, poniendo todas la RTR, digamos, en el escenario más crítico. Entonces, esto nos lleva a que realmente hay posibilidades de poder retirar algunas plantas y de esta manera reducir costos en el sistema, porque son plantas muy viejas, muy caras de mantenimiento y además muy caras de sus costos variables. La otra alternativa que tenemos es sustituirlas por algunos contratos firmes de potencia en la región. Bueno, eso es únicamente factible hacerlo con Panamá, un país con el cual Costa Rica tiene, primero que todo, relaciones diplomáticas y entre la población excelentes, digamos, incluso viendo nosotros esto con la Cancillería de Costa Rica. Costa Rica es una de las fronteras azules las que tiene las relaciones más envidiables entre países. O sea, Costa Rica y Panamá tienen una relación, y no es porque estemos nosotros, bueno, porque estén ustedes ahí, que lo digo, porque realmente así lo valoramos. Entonces existe esa posibilidad, y entonces se está firmando entre la Secretaría de Energía de Panamá y el Ministerio de Energía de Costa Rica una carta de intenciones para buscar cómo lograr generar un marco regulatorio entre los dos países para que podamos intercambiar energía sin restricción por condiciones nacionales, ¿verdad? O digamos, si hay un racionamiento, que se racione todas las energías como si fuera parte de la demanda nacional, tanto si ocurre que nosotros estamos vendiendo o si ustedes nos están vendiendo. Entonces, si eso fuera posible,
nosotros tendríamos si ustedes van a instalar más térmico y tienen mucho más reservas, entonces podríamos contratar alguna potencia firme para que en caso de excepcionales que nos falle, digamos, algo en el sistema y que tengamos que utilizar alguna reserva, la podamos usar de un contrato con alguna empresa de allá y no necesariamente tener instalada una planta en Costa Rica. Eso está valorándose también y eso es una idea que hace como 3 años la inicié yo los contactos allá con Víctor Urrutia y después también con algunos de los Muy miembros interesante. de Costa Norte, y tenemos ahí varias cosas que se van andando, que es posible que se puedan materializar en los próximos meses, pero ahí Muy probablemente interesante. vamos a tener que involucrar muy a fondo. Ya en Costa Rica el regulador general nuestro ya lo tiene bien incorporado el tema, pero según lo que hablamos con Jorge, el actual secretario de Energía de ustedes, él está también muy interesado en trabajar esto con la CEPA, el regulador panameño. ¿Sí? Entonces, Muy, estas muy son las cosas que interesante. estamos viendo para ver también cómo retirar algunas plantas y hacerlo sin que eso signifique deteriorar la seguridad de atención de la demanda por parte Muy interesante y realmente, Salvador, esa es la razón de ser de una interconexión. Si no logramos este tipo de acercamientos y que mañana pasado seamos los 6 países que podamos intercambiar reserva y contratar potencia firme, no hemos logrado el objetivo de tener tantos enlaces y costosísimos que nos ha costado tantos años. Muy bien y te felicito por esa iniciativa. Bueno, en este momento vamos a darle oportunidad a alguien que está levantando la mano para que nos diga cuál es la consulta que tiene. Adelante. Creo que era yo. Es Víctor Urrutia, ¿me escuchan? Sí, señor Víctor, se le escucha. Sí, ¿qué tal, Salvador? ¿Cómo está, Víctor? Qué gusto de verle. Bueno, acabo de mencionar. Sí, me acaba de mencionar, estaba chequeando para ver si me hablaba bien. No, Salvador, yo tenía una pregunta tonta. El problema de las plantas privadas en Costa Rica que van a perder el contrato con el ICE y que tú con buena razón dices, si no me hace falta, pues yo no quisiera tener que darle un contrato obligatoriamente. Pero, sin embargo, a la fecha, esas plantas están vedadas de participar directamente en el MER. ¿Habría posibilidad de que eso se le diera la vuelta y que ellos pudieran de alguna forma u otra poder comercializar esa energía en el MER? Excelente pregunta, don Víctor. Realmente hemos estado en diferentes foros, en diferentes oportunidades planteando este tema en el país. En realidad, la restricción que hay en la ley 9004, que en el artículo 3 de la aprobación del segundo protocolo se establece, reiterando lo que estaba en la 7848 de 1998, de que el ICE es el único agente en la región. Nosotros hemos venido planteando que en estas condiciones ya no es conveniente mantener eso. Bueno, eso todavía es en algunos foros que se ha planteado. Sin embargo, ya hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que eso se pueda hacer y que se elimine esa exclusividad que tiene el ICE para comercializar en la región. Entonces, eso se ha venido planteando y hay mucha, como, digamos que hay bastante conocimiento del tema en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Y como usted sabe, don Víctor, que usted fue de los que más ha impulsado esto, estaba en discusión y en proceso ya hasta de relación con las cancillerías, el tercer protocolo. Cuando se apruebe el tercer protocolo, tendrá que revisarse nuevamente ese artículo y ese inciso que está establecido ahí, donde se da esa exclusividad al ICE. Y yo creo que ya es muy difícil ante esta realidad que les estoy comentando, mantener esa exclusividad, dado que ya hay muchos interesados que tienen incluso ya recursos instalados y que les estamos diciendo que no se los vamos a comprar en el marco
de la legislación que admite, digamos, la compra de esos recursos. Entonces, como por un interés nacional, debe dársele la oportunidad, y obviamente eso implica un cambio regulatorio importante, pero para que se puedan hacer esas integraciones en la región. Entonces, estamos en ese proceso, diría yo. Excelente, muchas gracias, Salvador, y un gusto saludarte, ¿eh? Igualmente, Víctor, un abrazo. Qué bueno que mencionas, Salvador, el tema del tercer protocolo. ¿Cómo van los avances? He visto información de otros países donde los responsables de esta negociación han sido muy abiertos en compartir la información con los agentes del mercado. Lastimosamente en Panamá no hemos tenido esa apertura. De hecho, no hemos visto, por lo menos en mi caso, que estoy activo viendo los temas de regulatorio a nivel nacional y regional. No he visto esa proactividad en el lado de Panamá, pero de repente tú sí nos puedas comentar algo de qué situación, qué se está dando en el tema, en el marco de esta negociación del tercer protocolo. Bueno, tal vez ahí quisiera empezar, Cristóbal, haciendo una aclaración general ahí, que realmente a mí me tocó estar cuando negociamos el segundo protocolo. Estuve por parte de Costa Rica responsable en las negociaciones, y es un tema tan espinoso porque depende de poner de acuerdo a 6 formas diferentes de ver las cosas, y algunas, siempre hay alguien que tiene alguna posición tal vez menos flexible, y hace que en algunos momentos surjan incluso posiciones que nadie había considerado. Entonces, a veces es difícil, digamos, dar a conocer algún texto o dar a conocer alguna información, porque puede variar de una reunión a otra, ¿verdad? Entonces, yo diría que en este momento estamos en el proceso de cerrar un proceso más de cerrar un documento de negociación entre los 6 países. Como usted sabe, en los últimos años se han dado cambios de gobiernos, Yamatei en el caso de Guatemala, el nuevo gobierno que cambió radicalmente sus representantes y todas sus cosas. En el caso de Panamá también, ustedes tuvieron recientemente el cambio de gobierno, digamos, y también ha habido cambio de autoridades. Y especialmente yo diría que en el lado de Guatemala es donde hay más discusión y debate sobre qué debe hacerse a nivel regional y qué hacer con el mercado regional, desde gente que plantea retirarse del mercado eléctrico. Don Víctor, que ha estado muy metido en eso, le ha tocado, incluso yo lo he acompañado en algunas oportunidades que hemos tenido discusiones muy fuertes, que realmente ha habido muchas diferencias, que no se trata como de decir, bueno, este es el bueno y el malo, no, simplemente hay posiciones muy diferentes, aspiraciones muy diferentes, y a veces cuesta llegar a un entendimiento. Yo diría que en este momento, por el trabajo que se ha hecho en los años anteriores, y yo diría que el trabajo que hizo tanto Irene Cañas del ICE como también don Víctor y otros, ahí está en estos momentos a las puertas de que se pueda llegar a un arreglo, porque el representante actual del gobierno de Guatemala ha planteado ya ahí algunas cuestiones más claras y más en blanco y negro, y se está avanzando. Digamos que hay tal vez 3 temas claves que se manejan en ese segundo protocolo, que es en el tercer protocolo, que es el tema del órgano de alzada para la CRIE. Digamos que es un tema que se ha venido todavía por parte de la CRIE cuestionando muy fuertemente, pero ya hay un entendimiento con relación a ese tema. Está también el tema del financiamiento de la aprobación de los presupuestos del EOR y del CDMER, que es otro tema que ha sido son temas que han generado mucho conflicto, especialmente con algunos representantes. Y después está el rol de la RTR, que es el que Guatemala tal vez ha hecho que se retraiga casi al año 98 las discusiones sobre la integración. Entonces, yo diría que esos temas están a punto de que ya se llegue a un entendimiento final, y se está trabajando para tener algo para la próxima reunión conjunta de todos los organismos, que probablemente sea ahora en julio o por ahí.
Guatemala ha estado planteando en el tema de la transmisión y la planificación de la transmisión, que ahí se determinan algunos aspectos, algunos, digamos, cambios bastante significativos. Entonces, esos son los aspectos que están ahí, que yo diría que en el momento en que eso esté aprobado, eso puede venir a dar un impulso muy grande al mercado eléctrico regional, más confiabilidad, más, yo diría también más confianza para las inversiones, etcétera. Y veremos a ver cómo este COVID-19 nos ha afectado y cuánto nos puede atrasar también todos estos trámites que se han estado tratando de hacer, pero realmente es un tema complejo de alto grado de negociación política regional, ¿verdad? Sí, muy interesante. Yo tuve la oportunidad también de revisar algunos comentarios y yo creo que también iban dirigidos al tema de las transacciones firmes, al mercado ya de largo plazo, en el mercado regional, que por el momento no se da. Y muchas de esas iniciativas que vi en los comentarios que estaban planteando en redes los agentes del mercado de Guatemala, tenían que ver con el tema del reconocimiento de la potencia también. Tener una firmeza, que es lo que precisamente tú estás negociando de alguna manera o está en conversaciones Costa Rica con Panamá. Y si en alguna medida logramos que esto se vea reflejado en el mercado regional para los 6 países, bienvenido que llegue ese momento. Creo que nos hemos pasado un poquito. No sé si tienes algunas últimas reflexiones que compartirnos, Salvador. Gracias. No, pues yo solo quería aprovechar el momento para decirles que estos intercambios siempre son muy valiosos para el desarrollo del mercado eléctrico regional y para también la integración de nuestros países, y pues estoy siempre en toda la disposición de contribuir, máxime que, como les decía en esa frase final en negrita, de que el COVID nos ha hecho estar muy atentos y estar totalmente sintonizados con la crisis y la pandemia para ver todos los cambios que va teniendo día a día. Y yo creo que hay muchos cambios que se avecinan en el horizonte y hay que ver qué se va a materializar. Hoy estamos a la mitad del río, como le digo yo a la gente, no sabemos todavía qué nos espera en la otra mitad, qué va a pasar más allá, y hay que estar muy atentos a ver las conclusiones que estamos sacando, qué cosas se van consolidando, cuáles cosas se van materializando, y si no va a haber grandes cosas nuevas que van a aparecer en esta etapa que queda, ¿verdad? Pero definitivamente que yo creo que el mundo va a ser diferente después y que van a haber muchos cambios, que algunos que hemos hablado acá, pero probablemente muchos otros que están en otros campos, en otros dominios, en el manejo de la medicina, de la salud pública, muchas cosas también a nivel de los modelos políticos, etcétera, y habrá que esperar a ver también todo esto, qué se va consolidando y cómo sacarle mayor provecho posible, ¿verdad? Y entonces son oportunidades también que se van a presentar, y por lo cual este esfuerzo siempre va a ser muy provechoso para poder tener capacidad de aprovechar todas esas oportunidades que nos va a dejar esta crisis. Muchas Excelente. gracias. Invitado más bien. Gracias a todos los comisionados que participaron, a los que nos quedamos hasta el último momento tratando de sacarle todo el jugo a esta sesión. Les agradezco. Salvador, espero que no sea la última vez que estés con nosotros, y eres ya una persona que está siempre bienvenida a participar de este tipo de conversatorios con el equipo acá en Panamá. Mil gracias por tu atención. No, mucho gusto. Quedamos en contacto, y un abrazo a vos, Cristóbal, y a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, señor.